La Guardia Revolucionaria iraní acaba de atacar bases militares estadounidenses en Kuwait y en Bahrein. Ha lanzado misiles sobre la sede de la Quinta Flota estadounidense, drones sobre el aeropuerto internacional de Kuwait dejando un muerto y la terminal de pasajeros destrozada, y todo esto ha ocurrido pocas horas después de que Marco Rubio, que es el secretario de Exteriores del gobierno de Donald Trump, delante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, haya dicho esto ante una pregunta de un senador. Dice, estáis diciendo constantemente de que estáis ganando esta guerra, y decía el secretario de Estado, The war is over now. La guerra ha terminado ya. Añadía a Marco Rubio que Teherán estaba negociando los aspectos del programa nuclear que iban a rendir a los Estados Unidos, y mientras tanto, mientras mentía diciendo que había progreso y que el acuerdo de paz estaba al alcance de la mano, Irán estaba respondiendo de esta manera, con bombazos, con misiles. Bueno, hay un nombre para lo que hace un alto funcionario que declara el fin de una guerra delante del Senado de los Estados Unidos, mientras literalmente los drones están en el aire y se están produciendo ataques contra bases de los Estados Unidos, poniendo en riesgo vida también de militares de los Estados Unidos a los que están contando mentiras diciendo que ya está todo terminado o que sus familias pueden estar tranquilas. Estamos literalmente ante el colapso en tiempo real del relato de la administración de Donald Trump, que ha intentado construir desde el primer día y que no puede estar fracasando más ante nuestros propios ojos. Lo estáis viendo todos y todas. Porque lo que ha ocurrido durante toda esta semana, durante los últimos días concretamente, es algo que llevamos ya meses analizando aquí. Que las urgencias en esta guerra han cambiado de bando de manera definitiva. Y es que quien más necesita ahora mismo cerrar esto, quien más desesperadamente busca una salida, no es Teherán, no es Irán, no es la Guardia Revolucionaria, es Washington, es un tipo de tez naranja llamado Donald Trump. Y esa inversión del poder, de la necesidad, tiene consecuencias que van a ir mucho más allá de los titulares de hoy, a pesar de que también acumula buenos titulares. Atención a esto: las prisas cambian de bando en Irán, Donald Trump busca una salida a la guerra con el tiempo en su contra. Bueno, hay que hablar antes de esto sobre Kuwait, porque como os decía, estos ataques, Bahrein, Kuwait, el ministro de Defensa kuwaití ha calificado el ataque, por supuesto, como una agresión criminal por parte de Irán. Kuwait, atención, no es adversario de Estados Unidos, es todo lo contrario, es un aliado. Uno de los aliados más estables de Estados Unidos en la región, que lleva décadas albergando tropas estadounidenses en su territorio, y ahora tiene literalmente un aeropuerto bombardeado, un ciudadano kuwaití muerto y la aviación civil paralizada. No por una guerra que Kuwait haya buscado con Irán, sino por una guerra en la que los Estados Unidos ha metido a Kuwait. En paralelo, misiles iraníes, como os decía, también apuntaron hacia Bahrein, donde se encuentra, por cierto, el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina estadounidense. Los sistemas de defensa, lo explicaba el propio Departamento de Guerra de los Estados Unidos, lograron terminar con los drones, los interceptaron, al menos eso dice Washington, y Teherán, sin embargo, dicen desde Irán que los impactos fueron certeros y lograron sus objetivos. Como siempre en estas guerras, ambas partes dicen lo que necesitan decir para su audiencia interna, pero lo que no admite ningún tipo de discusión es que esos ataques efectivamente ocurrieron, que ese ciclo de escalada no se interrumpe y que la Guardia Revolucionaria había advertido hace apenas unos días con una frase que conviene recordar. Dijo literalmente: el tiempo de golpear y huir ha pasado. Cualquier agresión adicional será respondida con una réplica sísmica decisiva y aplastante. Esto lo dicen después de que Estados Unidos y Donald Trump hayan dicho tantas ocasiones que no tenían capacidad de ataque, que no tenían capacidad balística, que estaban terminados a nivel militar, y sin embargo cada día que pasa, hace unas pocas horas tan solo, Irán vuelve a golpear, e insisto, golpea a aliados de Estados Unidos en la región. No llega un ataque a Los Ángeles, ni a Washington, ni a ninguna ciudad de los Estados Unidos. Llegan a los países aliados de Donald Trump en la región, que no pueden estar más cansados. Y el contraste, además, resulta todavía más brutal, todavía más loco, cuando se pone junto a lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo. Como os decía, aquí está el vídeo completo de Marco Rubio declarando ante el Senado, diciendo que ya estaba cerca, que los mediadores estaban diciendo que el alto el fuego estaba muy cerca, la paz estaba muy cerca, y mientras tanto que había silencio total del lado iraní, no diciendo lo mismo. De hecho, el mismo día y ayer dijeron que iban a cancelar las negociaciones. De hecho, las cancelaron.
Rubio sabía, Marco Rubio, secretario de Exteriores, sabe perfectamente lo que estaba pasando, o por lo menos debía saberlo perfectamente. Un secretario de Estado, de Exteriores, con acceso a la inteligencia de los Estados Unidos en tiempo real, no puede ignorar que los canales de mediación ahora mismo están completamente en silencio, terminados. Mientras él está en el Senado hablando de acuerdos inminentes, estamos a punto de lograrlo. Esto no es ni siquiera, digamos, estamos viendo un vaso lleno o medio vacío, no es optimismo diplomático. Esto es una mentira deliberada, dicha ante la Cámara y ante los senadores de su propio país, con una guerra activa mientras están recibiendo ataques por parte de Irán. Y ahora viene otro dato más que hay que leer un poco más despacio, porque es probablemente el dato más importante de esta semana y el que menos titulares está generando. Y es que, atención, tengo el tuit por aquí, y también vamos a escuchar aquí al republicano Thomas Massie diciendo esto, Joe Kent, el responsable de antiterrorismo del gobierno de Trump, también cargando duramente con lo que está ocurriendo. Pero atención a esto, que como os digo, no está acaparando tantos titulares. De hecho, al revés, porque aquí estaba diciendo Marco Rubio, ahora están mucho peores en Irán que hace unos días. De hecho, van a gastarse cientos de millones de dólares en reconstruir todo lo que le hemos roto. Bueno, vamos a hablar de reconstruir. Vamos a hablar de reconstruir, porque esto es literalmente lo que va a tener que hacer también los Estados Unidos. Tomará más de 5 años reemplazar los 39 días de municiones utilizados en la guerra de Irán. ¡Qué desastre absoluto! 5 años. Los interceptores de los sistemas de defensa antiaérea que se trajeron desde Corea del Sur. Los misiles de precisión que han estado utilizando contra Irán, también por cierto para atacar escuelas donde había niñas. Los proyectiles de alto coste que se han consumido en esta campaña básicamente para derribar drones que costaban $20.000 que tiraba Irán y mientras tanto cada uno de esos misiles costaba $1 millón. $1 millón frente a 20.000. La industria de defensa estadounidense, con todo su presupuesto y con toda su capacidad productiva, no puede reponer en tiempo razonable todo lo que se ha quemado en poco más de 2 meses y medio, 3 meses. Han sido 39 días de guerra oficial, porque como veis, esto sigue adelante, más de 3 meses llevan, pero de oficial antes de que hubiese un supuesto alto al fuego. Y resulta que todo eso van a tardar más de 5 años en reponerlo. Y mientras tanto estaba ahí Marco Rubio diciendo, no, pero el problema lo van a tener ellos en reconstruir todo. Bueno, esto no es una crisis de suministro lo que tienen ahora mismo, es una crisis estratégica. ¿Cómo han podido ser arrastrados de esta manera a un pozo en el que tienen que gastar toda esa cantidad de armas para absolutamente nada? Porque si al menos hubiesen ganado la guerra, Donald Trump podría ponerse una medalla y decir, hemos doblegado a Irán, hemos cambiado su régimen, pero es que ni siquiera son capaces de decir eso y mientras tanto quien tiene prisa por salir de ahí es Trump, desesperadamente. Como os decía, Joe Kent, atención, un tipo completamente de derechas, elegido por el propio Donald Trump para la labor de antiterrorismo de su propio gobierno, que dice lo siguiente, lo acaba de publicar: recen por nuestras tropas bajo fuego en el Medio Oriente. Necesitamos sacarlos de inmediato antes de que más resulten heridas o mueran. Nuestras bases y barcos dentro del alcance de los iraníes son responsabilidades estratégicas, no activos, y su presencia le está dando a Irán la capacidad para reiniciar la guerra en sus términos. Añadía también Thomas Massie, un político republicano al que Donald Trump ha hecho la vida imposible y le ha obligado a salir del Congreso. Ha dicho, cuanto más Netanyahu impide que termine la guerra con Irán, más evidente se vuelve que él convenció a Trump de iniciarla. Es decir, está ninguneando absolutamente a Donald Trump diciéndole, esta ni siquiera es tu guerra. Esto es una cosa de Netanyahu. Justo ayer conocimos que Donald Trump llamó a Netanyahu y le dijo, estás jodidamente loco, estás haciendo que nos vayamos todos al carajo, bla, bla, bla. Tengo un vídeo hablando exclusivamente sobre esto. Pues que estos son diferentes republicanos, Thomas Massie y Joe Kent, gente que fue de su confianza hace un tiempo, que ahora están diciendo a Donald Trump, estás fracasando en esta guerra, que la posición militar estadounidense en el Golfo no es una ventaja táctica, que es una palanca en manos de Irán y que van a sufrir, van a sufrir los militares, por supuesto van a sufrir. Donald Trump está atrapado. E incluso los suyos lo saben y así lo están publicando. Pero para entender la profundidad de la trampa en la que se ha metido él solito, Donald Trump, o en el que le han metido, pero él aceptó meterse, hay que mirar también a Beirut, al Líbano. Porque hay un actor en esta historia que lleva semanas jugando al sabotaje sistemático de cualquier salida diplomática y ese actor se llama Benjamín Netanyahu. Por cierto, acaba de saltar una noticia en la que he podido leer que Donald Trump acaba de decir que Irán acaba de confirmar que renuncia a tener armas nucleares. En fin, ya os podéis imaginar la veracidad de esto. No lo puedo investigar todavía porque me acaba de saltar la noticia y quiero sacar las cosas cuando pueda confirmarlas, pero no me extrañaría lo más mínimo que efectivamente lo haya dicho. Bueno, la cosa es que Israel
ha construido una fórmula muy hábil durante las primeras semanas del conflicto, y es mantener la guerra en el Líbano completamente separada de las negociaciones que estaba teniendo Washington y Teherán e Irán, y mientras tanto, mientras negociaba Donald Trump con Irán, Israel lo que seguía haciendo es bombardear el Líbano, invadir, ocupar las ciudades del sur del Líbano, y es una estrategia pues, de intentar compartimentar las guerras. Y durante un tiempo le ha funcionado. No, esto no tiene nada que ver con la guerra a Irán, yo voy invadiendo por otro lado porque es lo que hago, porque es lo que hace Netanyahu. Y claro, Irán durante un tiempo, bueno, lo permitió, entendido como estamos en guerra y estamos negociando, pero cuando se ha llegado al punto final de la negociación para que se terminase la guerra, resulta que dicen, oye, y la guerra del Líbano que se termine también porque son nuestros aliados. Que ha dicho Israel, no. Y Donald Trump ha dicho, sí. E Israel ha dicho, no. Y por eso es por lo que Irán ha dicho que termine las negociaciones, a lo que Donald Trump ha respondido, no me importa si Irán ha terminado, si han terminado me importa un comino. Es que es de verdad absolutamente ridículo. Vamos con este artículo que os estaba comentando antes sobre las prisas. Las prisas cambiando de bando en Irán. Escribe así Antonio Pita, Macarena Vidal-Lee e Ignacio Fariza en El País. En la guerra de Irán, la urgencia ha cambiado de bando. Si en febrero Estados Unidos e Israel consideraban tan apremiante iniciar el conflicto como para lanzar un bombardeo masivo y matar al líder supremo Ali Khamenei, incluso en medio de un proceso negociador, 3 meses después es Donald Trump quien se esfuerza por mantener en pie el diálogo que ponga fin definitivamente al conflicto, mientras Teherán se mantiene firme. El presidente estadounidense lo volvió a mostrar este lunes al ordenar al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que detuviese los bombardeos que había anunciado sobre Beirut. Objetivo: evitar el temido descarrilamiento de las negociaciones con los ayatolás. Buena parte de esa urgencia tiene origen en Hormuz. Nadie, probablemente ni siquiera Irán, creía posible que la Guardia Revolucionaria fuese capaz de cerrar casi a cal y canto el estrecho. Y sin embargo, lo ha sido. Vaivenes al margen, va camino de los 90 días de cerrojazo. La clausura de la lengua del mar, por la que típicamente circulaba la quinta parte del petróleo y el gas licuado que consume el mundo, y una proporción aún mayor de algunos derivados clave como el combustible para aviones, ha sido la carta fuerte jugada por la República Islámica para meter presión sobre Estados Unidos. También la que ha provocado que 3 meses después las prisas hayan cambiado de bando. Pese a los mayores estragos energéticos que se sufren en Asia y en Europa, Donald Trump no puede permitirse llegar a las elecciones de noviembre. Es que hay un tic-tac para Donald Trump, en las que se renovará íntegramente la Cámara de Representantes y más de 1/3 del Senado, y estará en juego el control de su agenda legislativa con el precio de la gasolina por encima de los $4 por galón en los Estados Unidos. Los precedentes están ahí a la vista. Ninguno de sus predecesores ha ganado unos comicios presidenciales o de mitad de mandato con el precio del carburante por encima de esa cota. O sea, que acabaría con él completamente. A lo puramente electoral, acaso el motivo principal de las prisas, se suman otros motivos. Y es que Donald Trump lanzó esta guerra convencido de que estaría resuelta en cuestión de días, como había ocurrido con la operación que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela o en la de Martillo de Medianoche contra las instalaciones nucleares iraníes, que fue justo el verano del año pasado. Ahora el republicano ha mencionado en más de una ocasión la palabra aburrido en relación con esta guerra. Es literalmente lo que os leía antes yo, diciendo, si quieren terminar, pues muy bien. Creo que se tomaron demasiado tiempo. Francamente, pensé que empezó a ponerse un poco aburrido. Refiriéndose a una guerra que él ha empezado. Pero me aburro, como si estuviese viendo, yo que sé, un TikTok o una serie de Netflix. En fin. Que las encuestas apunten a que más de 2/3 de los votantes estadounidenses están en contra del conflicto echa más leña a ese deseo de ponerle fin de una vez por todas. Hay otra razón de carácter militar: el rápido agotamiento de la munición utilizada en las hostilidades, sobre todo los carísimos interceptores de sistemas de defensa antiaérea como el THAAD o misiles dirigidos. Estos que os decía que llegaron a traer incluso desde Corea del Sur porque no tenían disponibles en las cercanías de Irán y tuvieron que traérselos desde Asia. Pero es que esos que estaban ahí en principio eran para ser capaces de plantar cara a China, y ahora a China les han dejado con las manos sin atar. Es que es una cosa tremenda, de error estratégico tras error estratégico. Un estudio del Centro de Estudios CSIS calcula que reponer esos arsenales requerirá años, una oportunidad que otros adversarios, es decir, los chinos, pueden querer aprovechar. Pesa también que las reservas estratégicas de crudo, gasolina, diésel y queroseno se están agotando mucho más rápido de lo previsto, y eso eleva la urgencia por reabrir Hormuz. Llegar al verano con el estrecho clausurado sería letal. En sentido contrario, la capacidad de resistencia de Irán, que tiene el martirio en la base de su cultura,
esto es importante, está siendo notablemente mayor de lo que anticipaban muchos analistas y de lo que preveía la propia Casa Blanca. Es decir, tomaron una decisión sin ser conscientes de cuál podía ser el peor escenario. Y si hubiesen tenido en mente el peor escenario, lo que no sabían es que el peor escenario iba a ser incluso peor que lo que peor se hubiesen planteado. El enésimo giro de guión el pasado jueves, cuando Irán desmintió que el borrador de acuerdo estuviera únicamente a falta de la firma de Trump, es una muestra más de que las prisas han cambiado de bando en las últimas semanas, como también lo son los exabruptos proferidos este lunes por el republicano en una llamada con el primer ministro Benjamin Netanyahu, según se ha publicado en Axios. Si a principios de abril, cuando Estados Unidos anunció un segundo cerco sobre Hormuz, Teherán parecía mucho más urgido a llegar a un entendimiento, dado el estrangulamiento al que se veía sometida su economía, ahora es Washington quien parece mucho más ansioso por llegar a un pacto que permita el desbloqueo del estrecho. Aunque Irán ha visto reducidas sus exportaciones desde entonces, la mayoría de analistas coincide en el error que supone minusvalorar la capacidad de resistencia de un país que lleva décadas conviviendo con sanciones. Y sobre todo, ¿sabéis qué es lo importante? Pues que Irán lo sabe, la urgencia de Donald Trump, y por lo tanto, cuando tú estás negociando algo y sabes que la persona con la que estás negociando tiene mucha más urgencia que tú puedes esperar. Tú puedes subir el precio, tú puedes poner lo que quieres encima de la mesa, que el que va a estar con más ansias de aceptar, de decir, venga, sí, lo que sea, va a ser el otro. Y ahora Irán, ¿qué está haciendo? Pues subir su precio. Un precio que va a ser hasta humillante para los Estados Unidos finalmente, para una guerra que no empezó Irán, que empezó el propio Estados Unidos. Y la que han gastado miles de millones. Reconocidos 29.000. Imaginaos si lo que han reconocido son 29.000 millones los que de verdad han llegado a poder gastar. Para Israel, la ofensiva en el Líbano, además, es una suerte de 2 por 1. Si no afectaba el diálogo entre Irán y Estados Unidos, bien, porque significaría libertad de acción en la jerga militar israelí y que Hezbollah ha sido abandonada a su suerte por Teherán, su gran apoyo armamentístico y económico. Y si, por el contrario, impactaba sobre las negociaciones, mejor aún, ya que a Netanyahu desea la reanudación de la guerra contra Irán e ir a por el régimen y las instalaciones civiles hasta su caída. Quiere efectivamente, bueno, pues lo que dijo Donald Trump en su momento, ¿no? De eliminar por completo una civilización de la faz de la tierra. Esa es la agenda militar de Netanyahu. Exactamente lo mismo que ha hecho sobre Palestina y sobre la Franja de Gaza. Por todo ello, en el episodio del lunes, Irán ha logrado una importante victoria: reconectar el destino de las dos treguas, la libanesa y la global, y que Donald Trump actuase en el mismo sentido, exhibiendo ante el mundo una urgencia desaforada por devolver a la República Islámica a la mesa de diálogo. Israel había hecho todo lo posible para desconectar ambas treguas. En abril, de hecho, lanzó una brutal ofensiva en el Líbano para dejar claro, a través de más de 300 muertos, que el acuerdo entre Irán y Estados Unidos quedaba fuera de su ámbito de aplicación. Decían, esto es una cosa entre Trump e Irán. Yo no voy ni mucho menos a contribuir a que esta guerra termine. Teherán insistió, para no dejar completamente a los pies del caballo a su aliado, a Hezbollah, a el Líbano, y Donald Trump acabó forzando un alto el fuego en el Líbano. Pero Netanyahu pactó con Washington una fórmula para vaciarlo de contenido, igual que con Gaza. Continuó bombardeando en el sur y en el valle de la Bekaa y demoliendo aldeas enteras, incluso con contratistas privados a los que paga por casa demolida. Esto es de locos, es que es psicópata. Y Hezbollah, mientras tanto, ha seguido lanzando proyectiles diariamente, sobre todo drones, contra los soldados que ocupan Líbano, matando a una decena. Estados Unidos solo le pedía dejar Beirut al margen, salvo para asesinatos selectivos del líder de Hezbollah, pero sin embargo, lo que acaba de anunciar Netanyahu es que van a continuar con esos ataques a Beirut, no solamente en el sur del Líbano, sino también en la capital. Bueno, en fin, 60 días es un plazo demasiado ambicioso para acercar posturas en algunos de esos temas, considera el analista del think tank International Crisis Group, Ali Baez, en una reciente videoconferencia. Este puede convertirse en uno de esos acuerdos provisionales que nunca se transforman en uno definitivo, como en Gaza. Pero si lo comparamos con la alternativa, que es volver a un conflicto que podría escalar y quedar fuera de control con facilidad, o dejar las cosas como están, que podría costar más vidas al mundo, es un buen paso adelante. La otra lección que deja esta guerra es que la capacidad de resistencia de la economía mundial frente a un cierre de Hormuz del que no hay ningún precedente es bastante mayor de lo que se suponía. La escasez de carburantes está haciendo mella, sobre todo en Asia, con varios países habiéndose visto obligados al racionamiento físico de los mismos, pero los peores augurios están lejos de cumplirse. Las reservas bajan con fuerza, sí, pero la capacidad de adaptación del mundo está siendo mayor de lo pronosticado. Bueno, esto siempre es así. Cualquier crisis que te anuncian siempre es menor de lo que realmente uno había pensado, porque la capacidad de adaptación de los humanos y de los países en general es bastante mayor. Acordaos de la pandemia, estando encerrados durante semanas, y resulta que se pudo salir finalmente. Pero sin embargo, al mismo tiempo, lo que está diciendo es cuidado, porque Irán tiene capacidad para hacer esto y ahora lo ha demostrado y lo puede volver a hacer. Y aunque
hay una mejor capacidad de resistencia de la esperada, igualmente se están tensando las costuras y hay mucha gente, sobre todo, pues como siempre, la clase trabajadora, la gente de a pie, los que más están sufriendo y los que al fin y al cabo van a poder votar, concretamente en los Estados Unidos, y dejar a Donald Trump, pues bueno, con una mano delante y otra detrás en lo electoral. En lo económico seguro que no, porque el tipo, como es un gran corrupto, se está haciendo de oro gracias a la presidencia de los Estados Unidos. Por eso digo, sufren unos y pagan los de siempre y se enriquecen también los de absolutamente siempre. Y mientras tanto, pues bueno, las imágenes de los ataques que nos he enseñado más, pero ya habéis visto al principio, un poco imágenes parecidas a las que llevamos viendo desde el principio de una guerra que iba a durar unos pocos días y que ya lleva más de 3 meses. Y en fin, Donald Trump acaba de anunciar eso. Voy a ver ahora qué es lo que está diciendo sobre que Irán ha aceptado no tener armas nucleares. Lo dudo sinceramente, porque es que ni siquiera estaba encima de la mesa la negociación sobre las armas nucleares por el momento. Pero bueno, en fin, voy a analizarlo y lo vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente.